mal, agrega esto o quita esto. La idea es ir complementando la información que ustedes tienen con respecto al proyecto. Por ahí en la semana y se las aclaré. La idea también de que si alguien me consulta en la semana, yo voy a responder a quienes se conectaron el día sábado. No sé si se entiende. Usted hizo el esfuerzo de conectarse, tiene el pase y el derecho a que yo le pueda responder o interactuar en la semana con respecto a otras dudas. Pero si alguien no realiza la conexión el día sábado, o si alguien no ve el video que yo subí después de la clase, porque queda registrado quién lo hace y quién no, no tendrían ese derecho de poder preguntarme en la semana. Yo le doy prioridad a quienes se dan el tiempo de ver el video o de conectarse en el momento. ¿Ya? Lo otro, estaba revisando las fechas que corresponden a nuestro proceso. Como nosotros inicialmente teníamos unas fechas que se han ido modificando producto de diferentes cosas, decía que inicialmente ustedes hoy deberían haber estado presentando el primer avance, pero como el proyecto se entregó 2 semanas después, debido también a la extensión que tenemos de semestre, ¿ya? Para que anoten allí la presentación número 1 que ustedes van a hacer, se va a realizar el día sábado 9 de mayo. ¿Ok? Son 2 semanas de desfase aproximadamente. Así es que el sábado 9 de mayo, sí, presentación número 1, con lo que tengan. No es que ustedes me elaboren algo solamente para ese día. Con lo que tengan, ya les di las pautas de cuánto se tenían que presentar. La idea es que ustedes se organicen. Yo voy a armar grupos y vamos a trabajar esta exposición mediante la plataforma Zoom. Tengo Zoom, o tengo Microsoft Teams, o tengo Discord. Entonces, idealmente podríamos trabajar, creo yo, que es más amigable el Teams. ¿Ya? Así es que desde ya Microsoft descárguenlo. Esa aplicación la pueden usar desde el celular o desde el computador, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear grupos, y esos grupos yo los voy a llamar ese día. Obviamente cada uno en su lugar de donde se encuentren. Idealmente esa exposición la tienen que coordinar ustedes, que va a hablar uno, que va a hablar el otro. Yo solamente voy a ser el oyente. ¿Ya? Como les digo, esa aplicación, que es bastante útil, la voy a usar para poderla tener como referencia para las exposiciones. ¿Ya? No, yo voy a visualizar. ¿Ya? Así que tienen que tener las cámaras encendidas. Yo también voy a tener la cámara encendida ese día. Y va a ser solamente visualizado por grupos. Por eso le digo que los voy a preparar por grupos. Me da la opción de poder hacer los grupos mediante correos. Ahora bien, para poder hacer eso, tengo dos opciones. Lo ingreso por el correo Google
o lo hago por correos personales. Ahora no sé qué tan dinámica sea que a ustedes les llegue la invitación al correo Book. Tienen, ¿cómo se llama? Tienen llegada directa al correo. O sea, si yo les mando el enlace, ustedes lo van a visualizar y pueden abrirlo sin ningún problema, o prefieren que les agregue con su correo personal. Necesito que hablen, chiquillos. Ya. Entonces, si les llega el link al correo Doc, entonces de ahí abren directamente al Team. Acuérdense de descargarlo, por favor. En el celular está la aplicación, es súper liviano y le da mil patadas a muchos programas de estos de videoconferencia, es bien práctico. ¿Ya? Así que no es necesario que tengan el computador encendido para poder realizarlo. En el mismo teléfono, chiquillos, pueden conectarse, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Con respecto a la presentación, porque la otra semana no tenemos clases, porque es feriado Duoc, entonces vamos a dejar los tips relacionados a esa presentación ahora. Número uno, les dije que por grupo íbamos a tener una presentación, como es la primera, puede ser 20 minutos, no más. ¿Ya? Ahora, si llega a los 16, 17 minutos, no hay ningún problema porque hay grupos que son de dos y es entendible. Ahora que es la primera presentación, ¿ya? Pero ya después cuando hagan la segunda y la tercera, ahí tenemos que pasar entre los 30 a 35 minutos. Pero como es la primera, con 20 minutos es suficiente. Ahora ustedes vean que van a presentar, si van a tener material, por ejemplo, si yo le digo al grupo uno comience la presentación me gustaría que me la enviaran para yo poder ir observando, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un PPT o un PowerPoint de avance, la idea es que ustedes me lo entreguen y obviamente ustedes van a tener uno con el cual van a ir guiándose y hablando con respecto a lo que tengan, ¿ya? Referente a eso, eh, ¿qué cosas entran por lo general en una primera presentación? Es el estudio del proyecto, por lo general Marco no debería tener problema la conexión, el resto de los chiquillos no está teniendo problemas. Quizás donde está usted, puede que tenga problemas de señal. Como les comentaba, es importante que en la primera presentación ustedes me presenten lo que han estudiado del proyecto y qué se trata, eh, hablarme de los objetivos. Yo creo que es importante antes de comenzar a ustedes a hacer marcos teóricos, a tomar referencias y a empezar a sacar información. Es importante que ya tengan para la primera presentación los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general y el objetivo específico. ¿Ya? Es importante eso. ¿Qué más se puede observar dentro de la primera presentación? Eh, Elige fundamentos, de qué se trata el proyecto, objetivos y
y quizás puede que alguien se haya adelantado de haber digitalizado los puntos y haya con movimientos relacionados a cálculos topográficos. No es exigencia tenerlos ya, pero sí para la segunda exposición ya deberían estar avanzados en más de un 60-70%. Eh, ¿Qué más? Me pueden presentar marco teórico, ¿ya? Ojo, que es solamente exposición, no es que ustedes me consulten. Entonces, la idea de estas clases es que me consulten o durante la semana me manden un material, yo lo reviso y digo, sí, está bien, no, está mal, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con referente a la evaluación, no tengo nada más que decir. ¿Alguien tiene alguna consulta? Acuérdense, chiquillos, que si quieren consultar y tienen la opción, pueden encender el micrófono y, y hacerlo más dinámico. Jacqueline, el PDF, si no me equivoco, que usted me dijo es el PDF base. Yo lo abro. Base proyecto Puente Reñaca, ¿cierto? ¿Ese es el que tiene problema? Yo lo abro sin ningún problema, mire. Mire, mire. Ese. Espere, ahora debería volver la pantalla. Espérenme un poco. Ese es. Este no lo pueden abrir. Por ejemplo, aquí está minuto de proyecto generalidades. ¿No se les ve así? Se ven puros puntos. Ya, mira, vamos a hacer algo. Espérenme en línea. Voy a guardar esta versión que tengo y se las hago llegar de una al correo y lo revisan. Por ejemplo, estoy en la página número 4. Esa es la página número 4. Hacerlo a propósito. Voy a mandar un pantallazo. Voy a mandar el archivo mejor. ¿Ya? Ah, qué raro que se le haya visto así. Espérenme, voy a enviarlo. Quizás la cuando se comprimió, puede que ahí haya perdido cualidades. Daniela, no caché ni ese pantallazo si no lo hubiese respondido. Daniela, dígame. Que le había enviado el Daniela, pantallazo y incluso le había dicho que faltaba una tilde agarrándolo para el deseo ya. Pero pensé que lo había enviado porque quería, sí, no sé.
No, pues ¿cómo le voy a hacer bullying a ustedes en un tema tan serio? Yo no hago bromas. ¿Sí? Pero ahora estoy reenviándolo ya. Necesito que me den un poco de paciencia. Pesa 14 megas. Mm. Me está cargando el archivo. Un poquito extenso. Lo voy a mandar sin comprimir, ¿ya? Eh, se supone que esta lámina, que es lo que estoy mostrando, Cristian, la primera es lo que tengan ustedes hasta el momento, pero sí o sí tienen que hablarme de los objetivos y por qué tienen esos objetivos el proyecto que ustedes me están presentando, por si acaso. Ya, ahí se fue. Necesito que revisen, por favor, el PDF, ¿ya? Y me comenten. Yo los espero acá. De que aquí sale todo, tu ubicación, sale una foto aérea, ahí está el proyecto terminado, aquí salen las características, donde se encuentra, de cuántas vías va a hacer, descripción de la obra. Ya, llegó, pero necesito que lo abran, chiquillos. Porque aquí son 182 hojas que tienen que visualizar. ¿Y está bien? Ahora sí. Ya, me dicen que se ve bien. Ya, en esas 182 páginas que sale ahí, está la descripción completa del proyecto. ¿Ya? Sale todo lo que corresponde. Mire, vamos, yo voy a ir hojeando esta hoja. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Vamos a ir hojeando esta hojita y así van aclarando dudas. Generalidades, habla de dónde el proyecto. PIB, la vía, el camino, se llama vía PIB, ¿ya? ¿Qué objetivos cumple? Acuérdense que en las viales, para poder construir una infraestructura, tiene que haber un objetivo. Que esto lo pasamos sí o sí en la asignatura. Tiene que ver directamente qué objetivo cumple mi proyecto. Y eso aparece acá, ¿ya? Que es conectividad entre Reñaca y Concord. Espero escucharlo en sus presentaciones. Este es el proyecto terminado. Me voy a acercar un poco más. Esto está dentro de, esto está dentro de uno de los planos que envié. Este es el proyecto terminado. Daniel Oróstica, no te entendí. Sí, pues conectividad, unir. Conectividad es sinónimo de unir. ¿Ya? Y ahí sale claramente en generalidades qué es lo que conecta. Exacto. Eh,
se categoriza como mejoramiento. Sí, sí, de hecho es un mejoramiento, porque existe conectividad, pero no es la ideal. ¿Ya, Rafa? Por algo se está haciendo eso, porque existe una alta congestión vehicular en ese sector, sobre todo en los meses de verano. Es por eso mismo, no crean ustedes que este puente se hizo para que los niños del Macay salgan sin problema, no, no piensen mal, ¿ya? No tiene nada que ver, por favor. ¿Ya? No pensemos que... No, no, no pensemos, por favor. Aquí estamos. Se fue negro la pantalla, ¿no? Ya. Toma. A todo esto se escucha bien. Ya. Tuve que invertir en recursos para que ustedes tuviesen un mejor audio. ¿Ya? Ya, volvió. Entonces, esta es la planta general. Un poquito más, Rodrigo, un poquito más. Estamos en medio. ¿Ya? Estos son los dos puentes. Puente Poniente y Puente Oriente. Así se llaman los puentes. ¿Ya? Este tiene 2 vías y este tiene 3 vías. Lo que aparece en ese color oscuro, que está ahí, corresponde a los gaviones. Me imagino que ya deben estar averiguando qué son los gaviones. ¿Ya? Lo que aparece con el hatch en diagonal, esto que está acá, después esto que está acá, que se va achicando, corresponde al pavimento proyectado. Pavimento proyectado, pavimento proyectado. Ya existe un pavimento acá. De hecho, si ven esa línea negra debería seguir ahí. Ahí pasa segmentada, segmentada, segmentada. Es el pavimento existente. Pero ¿qué se va a hacer? Para poder ingresar acá, se va a ensanchar el pavimento. Por lo cual, va a haber demolición de pavimento existente, que es una de las cosas que yo pedí que me ubicaran. Y lo otro es el pavimento proyectado. Este es el lado norte y este es el lado sur. Vicuña Maquena se llama esta calle y esta calle se llama José Manuel Balmaceda. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta lámina? Acuérdense que esto está dentro de los planos, pero esto vendría siendo un proyecto terminado. Aquí hay una imagen aérea donde se encuentra ubicado un puente, otro puente. Y este camino se llama Vía PIB. Por eso se llama el proyecto Vía PIB etapa 3. ¿Ya? Acá en descripción de la obra me habla de este es el proyectista, Argia. Argia fue el proyectista que diseñó todo esto. Entonces, primero etapa 1, estudios básicos, propuestas, proyecto definitivo. ¿Se acuerdan que cuando un proyecto se ejecutaba pasaba por esto lo mismo en gestión de recursos? Un proyecto pasaba de una etapa 0, de análisis, de estudios básicos, después venía el proyecto y en sí, y después venía la etapa final que era la aprobación y ya ejecución. ¿Ya? Las especialidades que aparecen dentro de esto, aparece el proyecto estructural, que es en el fondo el armazón del puente, llamémoslo así, encerradura, hormigón y todo eso, hidráulico, porque hay que transcurre agua en ese sector, por lo cual se tuvieron que hacer mediciones hidráulicas para poder llegar a qué tipo de estructura es la que se va a diseñar.
Modificación del cauce, que es una de las cosas que también aparecen ahí. Proyecto vial, que es lo que ustedes van a ver con respecto a los accesos al puente. Señalización y demarcación, van a dar cuenta que hay señalización que existe y que van a desaparecer. Iluminación también, semaforización, y van a aparecer nuevamente, y modificación de servicios. Entonces, acá en estas aparecen las descripciones. Si se dan cuenta, habla del puente. Son paralelos de 24 metros de largo, sin esviaje. ¿Saben lo que es un esviaje? A ver si alguien se acuerda de obras civiles. Esviaje, ahí dice. Esto lo pasé en obras civiles y lo pasé en obras viales. Ya. Así que averigüen, porque esa palabra se ocupa mucho en vialidad, mucho. Así que espero que en sus exposiciones me digan que un viaje, ¿qué objetivos se utilizan en vialidad? ¿Ya? Entonces, no estoy hablando de viaje de muro, en este caso estoy hablando de el viaje tiene que ver con el eje estructural del proyecto vial, ¿ya? Entonces, sobre la base de una superestructura con dos tramos que se desarrollan en vigas pretensadas. Las vigas tienen altura de 50 centímetros y longitud de 11,81. Y sostienen una losa de hormigón armado, HA es hormigón armado, el espesor entre 17 y 22 centímetros. Si están leyendo acá conmigo, me está diciendo que la losa final que va en el puente tiene 17 centímetros y 22. ¿Ya? Eso lo tienen que ver en los planos. Y esa losa descansa donde en unas vigas pretensadas que tienen una altura de 50 centímetros y tienen un de 11,71. La infraestructura de cada puente está constituida por dos estribos. ¿Saben lo que es un estribo en un puente? No, Rodrigo, no busque esa definición tan literal de Google, ¿ya? No es eso, tan así. Yo quiero que el concepto del viaje me lo lleven directamente al proyecto, ¿ya? Por ahí va Rafa, por ahí va Rafa. Tiene que ver con un ángulo, tiene que ver con un ángulo. Y también relacionado con desviación. Pero ¿a qué se refiere con ese ángulo de desviación? ¿Con qué referencia tenemos? Entonces ahí me gustaría que tocaran un poquito ese tema porque en obras viales, en manual de carretera, volumen 3 4 no, en el 3 no, porque el 3 como, sí, podría aparecer el 3 pero en el 4 aparece bastante el concepto del viaje, sobre todo en obras civiles. ¿Ya? Estribos y cepas. Me imagino que ya han visto los planos, ¿sabes lo que es un estribo y una cepa dentro de un puente? Tienen pega, chiquillos, exacto. Tienen pega. Si la idea de esto es que me vayan investigando, porque así ustedes se van metiendo en esto. A veces que el profesor les entregó el proyecto, yo soy el mandante. Yo le estoy diciendo, ok, ustedes me ejecutan topográficamente el proyecto. Ah, una cosa, me acordé. En relación a la primera presentación, me imagino que para poder hablar del proyecto, que ustedes ya lo van a estudiar en estas 2 semanas, tienen que tener claro cuál va a ser el procedimiento topográfico para atacarlo. Aquí entra la asignatura de gestión, ese ramo tan bonito que tuvimos los días lunes, ¿ya? Obvio,
una de las cosas que les pedí es que ustedes tienen que gestionarme primero los tiempos. Yo les di el plazo que dura el puente. Entonces ustedes, obviamente, si se adjudicaron la parte topográfica en este proyecto, ustedes ya en la primera presentación me tienen que indicar los recursos, los equipos que van a utilizar, los tiempos, las personas, los costos, los plazos, cómo van a atacar una cosa con otra, cuántos tiempos y todo eso. Así que, ojo con eso, que es lo primero que deberían tener, porque obviamente si ustedes van a ejecutar un proyecto, es porque ustedes me, me solicitaron los antecedentes y crearon un presupuesto, y ese presupuesto yo se lo aprobé. Entonces, dentro de ese presupuesto tiene que ver directamente con todos los costos relacionados a la parte topográfica y que ustedes obviamente van a ejecutar. ¿Ya? Entonces habla de los estribos, sepa, ya, para que no se estén asustando, los estribos tienen que ver con las fundaciones. Por ejemplo, ahí está el proyecto terminado. Si ustedes ven los planos, aparecen fundaciones por el lado norte, donde estoy moviendo el cursor, y estoy viendo fundaciones por el lado sur, donde está el cursor. Esas se llaman estribos, ¿ya? Estribo norte y estribo sur. Dentro de los estribos están los pilotes, que son los soportes que va a tener este estribo, ¿ya? Y por el centro, o en la mitad de los puentes, ya no se llaman estribos, sino se llaman cepa, ¿vale? Y aquí dice pilotes de 1 metro de diámetro. Ah, dentro de esto, donde dice pilotes de 1 metro de diámetro, el manual de carretera, volumen 5, anoten por favor, me imagino que están con un cuaderno ahí. Manual de carretera volumen 5 me está hablando de la tolerancia admisible que tienen las excavaciones de los pilotes. Me explico. Si yo voy a excavar un pilote, en este caso los pilotes tienen habilidad de 20-21 metros de profundidad, usted tiene que introducir una máquina que va a hacer la perforación, ¿ya? Algunas personas aquí han trabajado en edificios, así que saben de lo que estoy hablando. Esa máquina, por lo general, tiene un juego cuando va excavando, ¿ya? Es como usted metiera un taladro a la tierra. Ese taladro se supone que tiene que descender de forma uniforme y sobre el punto que usted replanteó, ¿ya? Pero por lo general, esas máquinas tienen un pequeño juego, se van moviendo, porque quizás cuando van excavando se encuentran con algún material que le hace que se mueva, o de repente tienen juegos propios de su propia eh, estructura. Entonces, el manual de carretera, volumen 5, me aparecen las tolerancias. ¿Qué significa? Que le da la opción de que el pilote tenga un juego en relación a su ubicación planimétrica. Si yo le digo, por ejemplo, mi pilote número 1 tiene la coordenada 500 norte y 500 este en el centro, yo la marco y entonces yo le digo a la máquina, ¿sabe qué? Necesito ahí, y empieza a excavar. La máquina empieza a excavar y usted empieza a chequear si efectivamente está en esa coordenada. El manual de carretera le da una tolerancia y esa tolerancia es una ayuda que uno tiene en terreno, porque la máquina nunca te va a respetar que esa coordenada se haga 100% efectiva. Entonces, cuando me hablen de los pilotes, yo también quiero que hablen de en el manual de carretera que habla con respecto a eso. Tanto en planimetría, ubicación planimétrica, tanto en altimetría, con respecto a la tolerancia que tiene con la altura, y en la verticalidad. Son 3 elementos que tienen que tener sumamente claros
Entonces, al momento de que ustedes me hablen de los pilotes, cómo van a replantear y cómo hacen la tolerancia, quiero que me hablen del manual de carretera. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, chiquillos? Ya lo dije, Ricardo. Volumen. Tiene del 1 al 9 a buscarlo. Manuel, exacto. Los estribos son las fundaciones del puente. Pero aquí no se llaman fundaciones, se llaman estribos. Ese concepto, tenganlo presente. Por el lado norte, uno y otro por el lado sur. Y los que están al medio se llaman cepas. Ahora bien, de acuerdo a la contingencia social, mire lo que voy a decir. Como yo estoy en este proyecto, estoy de inspector, eh, si alguien quiere ir en algún momento a observar y preguntarme en terreno, ¿ya? Porque en estos momentos tenemos, ya se hicieron las excavaciones de los pilotes, están hechas ya. Pero hay una, que el estribo norte se está haciendo ya la fundación del estribo y se está comenzando a elevar el muro. Y la cepa, ya están hechos los pilotes y se está armando la mesa de apoyo. Entonces, si alguien, la idea es que vengan de uno, que no vengan los 25 de una. Usted me dice, profesor, ¿sabe qué? Yo quiero ir a darme una vuelta y quiero ir a cachar cómo está la cuestión. Entonces, para que se hagan una imagen más hermosa del proyecto, yo no tengo ningún problema en recibirlos. Esto se encuentra afuera del Colegio Macay. Entonces, si alguien me dice, profesor, voy a ir, yo no tengo ningún problema. Yo asisto a esa hora los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Ya? Lunes, miércoles y viernes. Si alguien quiere ir, me dice, profesor, voy para allá, venga, no tengo ningún problema. Yo aviso allá a la pensionista que va a venir una persona, que un alumno y bla, bla, bla. ¿Les parece? Yo estoy de aproximadamente desde las 9 hasta las 5. Pero yo a las 9 llego a tomar desayuno, así que como a las 10, de las 10 en adelante. Hasta las 12, porque después tengo que almorzar hasta las 2. Y después de las 2 hasta las 5. 12, por ahí. ¿Ya? Así que si alguien está interesado, yo les puedo dar una charla técnica en terreno de aproximadamente 20, 30 minutos nomás. Es cortito, ¿ya? Manteniendo obviamente las medidas de resguardo que corresponden. Obviamente si usted va a la obra, no, sábado no. No, ahora estoy acostado haciendo clases a ustedes, chiquillos, tomando una copita de vino el desayuno. La idea es que si van, tienen que llevar elementos de seguridad. Zapatos, casco y chaqueta reflectante. ¿Ya? Con esos 3 elementos ustedes pueden entrar sin ningún problema. Porque vean nomás, pues, tiene que cumplir en el trabajo de forma sobria, Hans. Después, cuando usted es bueno al frasco, me imagino que estar desesperado. Entonces, yo les doy la opción. El proyecto es lento, avanza súper lento, así que de aquí a 2 semanas, por ejemplo, no se avanza mucho, porque es como estructura, las estructuras son lentas en avance. ¿Ya? Eso es verdad, ya, y hay que ser agradecido. Por lo menos hay pega. Porque, por ejemplo, yo estaba yendo a San Antonio y esa pega ya casi capotó en el sentido en que cortaron recursos y todo eso, entonces ya no voy más para allá. Vaya a nivelar, Marco, que te quede bien ese radiante.
Entonces, prosigo. Ahora depende de ustedes, no así quieren ir. Yo no los voy a obligar. Yo también. Puede que me dé una vuelta a San Antonio, pero ya esporádico, porque ya a esa hora ya casi no le queda. Está como lento el avance. Quedan detalles nomás. Pero sí podría ir a dar una vuelta, no tengo ningún problema. Ya. ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando un poquitito en esto. Aparece la descripción de los puentes. Ya. Calzada vehicular de 7 y el oriente de 10. Pasillos peatonales. Este es el proyecto como va a quedar terminado. Así lo voy a dejar. ¿Ya? Perfil longitudinal del puente. Este perfil vendría siendo el ancho del puente poniente y este del puente oriente. Lo que ustedes ven en este momento es el corte transversal en la cepa, ¿ya? En el centro del puente. ¿Por qué les digo esto? Porque la única parte del puente donde se van a ver los pilotes es en la cepa. Los pilotes se excavaron muchos metros. Por ejemplo, ahí habla que el poniente se enterraron 4 pilotes de 1 metro y tienen un largo de 25,5 metros. Y acá son 5 pilotes enterrados. Estos pilotes, sí, esto es una sección transversal, un corte transversal. Los pilotes pasaron hasta la mesa de apoyo. Esto es la mesa de apoyo. Dentro de la mesa de apoyo están las vigas que yo les nombré. Vigas, 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 vigas. Y esta es la losa del puente. ¿Ya? Este es el nivel al cual va a quedar el puente del lecho. 2.77 y 2.31. Ese es el rango en cota. Acuérdense que hay cotas. Esos son valores en cota. Se supone que la máxima del puente en algún momento va a llegar a esa cota, en caso de que llegase a haber un temporal muy grande. ¿Ya? Un estudio que han hecho dijeron que el tope máximo que ha tenido el agua en ese sector. Lo que yo en algún momento les voy a pedir, porque eso se le comprende al señor topógrafo, es poder saber el paquete estructural en un corte transversal del puente. ¿Qué significa? La cota que va a tener la mesa de apoyo en su parte inferior, la cota que va en la parte superior, lo que va entre la mesa de apoyo y la viga. Lo que va acá son placas antisísmicas. Acá. Acá, en todas las vigas. Las placas antisísmicas están hechas de caucho o de goma. ¿Y cuál es el objetivo? Que en caso de que haya un terremoto muy fuerte, esto tenga el menor impacto posible sobre la superestructura de la losa. ¿Ya? Entonces, aquí habla de perfil longitudinal, pero no es perfil longitudinal. Ahora, si habla de longitudinal, es porque habla del largo total entre los dos puentes, pero yo este corte que sale acá es transversal. ¿Ya? Es al ancho del puente. Y modificación de cauce, aparecen los famosos gaviones. Los gaviones, ¿qué función cumplen? Contención. Por Vicuña Maquena y contención por Balmaceda. Eso es lo que mide. 1 por 1 y por 3 de largo. ¿Ya? Ancho, alto, largo. Entonces ustedes me los tienen que definir dónde se encuentran y obviamente las ubicaciones pertinentes. ¿Cuál es el objetivo?
lograr generar una revancha adecuada y prevenir posibles socavones en la ribera del este. Manuel de carrera también habla de gaviones. Los pavimentos, que es lo que yo les comenté, son esos los mejoramientos que se hacen tanto en el norte como en el sur. ¿Ya? Aquí sale un perfil tipo que deberían buscar ustedes en el plan de pavimento, el paquete estructural, la pendiente, lo que llevan ellos, calzada, vereda, tanto para Cuña Maquena como para Balmaceda. Si se dan cuenta, son distintos. Uno tiene peralte para un lado y otro tiene bombeo para ambos lados. ¿Ya? Se proyecta con HB, el espesor de la calzada de 22 centímetros y aparecen las características. Para los puentes se considera un pavimento asfalto. Un puente va con asfalto, no con pavimento, en el 5 centímetros. Esta es la parte señalética, que se supone que hay señalética que se va a agregar, pero hay señalética que se va a eliminar. ¿Ya? Iluminación, modificación de agua potable, se supone que va a haber una posición nueva y ustedes tienen que ubicarla del agua potable. ¿Ya? Existe una tubería existente de asbesto material antiguo que es conocido mucho como rocalí y es usted lo tocaba y se rajaba entero, ¿ya? Un tipo cemento, llamémoslo así, y ahí donde circula el agua. Entonces, va a haber un desplazamiento de agua. Aquí también va a haber desplazamiento de gas. Esto es un plano de desvío de tránsito. Esto es más que nada para el sector de prevención. Ahora, cuando hay desvíos de tránsito, como dato, se ocupa bastante que el topógrafo pesque este plano y le ayuda a demarcar dónde se van a efectuar los desvíos. ¿Ya? Obras de pavimentación, plazo estimado, ahí están los días que dura el proyecto, 448 días. Aquí aparece la memoria técnica, para los que quieran leerla. Esto tiene que ver directamente ya con cálculos. Eh, las normas que se utilizaron. Ojo con eso. Antecedentes urbanísticos. Este ya es parte más técnica que les puede ayudar bastante que ustedes anoten como datos fundamentales del proyecto. Levantamiento topográfico. Aquí habla del levantamiento topográfico que se hizo. Y este es la información que ustedes van a utilizar dentro de su proyecto. Se usó una Topcon con ese tipo de serie. Georreferenciado, o sea, ustedes me van a tener que hablar de trabajo satelital con los puntos topográficos. Lo IGS 84, uso 19. ¿Vale? Están los clavos Giptic, los PR donde están ubicados en terreno. Si alguien quiere ir y yo les puedo indicar dónde están, le sacan una fotito y los puedo agregar al informe. ¿Ya? Ahí están algunos. Topografía de sectores especiales, se realizó el levantamiento complementario en una longitud de aproximadamente 2000 metros, que es la extensión completa del estero. Se pidió levantar hartos metros de ese sector, por lo cual se pudieron hacer los estudios. Lo que sí es importante que ustedes no van a digitalizar todos esos puntos, porque no tiene sentido. Pero solamente que se concentraran en el sector hasta donde el
¿cómo se llama? Hasta donde llega el pavimento proyectado. Hasta ahí. Mecánica de suelo, más que nada, que son las excavaciones, las calicatas que se hacen para verificar el tipo en el sondaje, qué tipo de materiales se trae ahí. Esto es lo que existe en este momento, con obras civiles, evacuaciones de agua, todo ello. ¿Qué más tenemos ahí? Estudio de hidrología también, los estudios que se hicieron. Precipitaciones. Ahora, ¿por qué hicieron tanto esos estudios? Para ver efectivamente hasta dónde ellos tenían que medir cuál sería la luz o que quedaba entre el lecho y ¿cómo se llama? Y la losa. No, que aquí habla del estudio hidrológico que se hicieron para el puente. ¿Ya? Eso más que nada. Eso es un estudio hidrológico y hidrológico. Pero es importante porque esto es dentro de los antecedentes que se entregan siempre de un proyecto, sobre todo cuando tenga que ver, en este caso, con hidrología. Eh, agua, 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 es hidráulico, es estudios, estudios. Si se dan cuenta, ahora porque esto lo apunté para que puedan observar de que un proyecto no es llegar y montar y ejecutar. Antes de eso existe un estudio de todas las partes que comprenden el sector. ¿Ya? No es un estudio que se haga de un día para otro, sino que se ven múltiples factores que hacen de que vean si el proyecto es viable o no. Tenemos acá. Sí, voy a seguir con el estudio hidrológico, granulometría, estudio y en los cálculos. Con ello también ven el tipo de material y cuánta resistencia es la que conlleva. Aquí, para llegar a los aviones que se van a utilizar, también se hizo un estudio, ¿ya? Para que lo pueden visualizar también, si alguien quiere observar y agregar eso dentro del proyecto. El estado operacional del estero, habla de la rotación de aguas. Aquí habla de la normativa en esta página que en la cual se utilizó el proyecto, ¿ya? Descripción de la estructura. Aquí esta lámina aparece en los planos que yo les entregué, ¿ya? Aquí está visto a lo largo el puente, ¿ya? En su longitud. Eso que ven ahí es la fundación. Este es el pilote enterrado. Desde la fundación hasta la mesa de apoyo es el muro de elevación. Este es un muro tanto para el estribo norte como para el estribo sur. Perdón, este es el estribo sur norte, este es el... Entonces, pilote, fundación, muro, elevación, mesa de apoyo, aquí están las vigas y aquí está la losa del puente. Y como les decía yo, en la cepa, el pilote desde la cota, de ahí llegaron,
a menos 21:30, el pilote pasó de largo, no como acá que llegó hasta aquí, o sea, no llegó hasta aquí técnicamente, llegó un poquito más arriba, pero quedó adentro de este rectángulo, de la fundación. Pero en la cepa pasó directo hacia arriba y llegó a la mesa de apoyo. ¿Ya? Aquí donde está bien detallado lo que les acabo de decir. La superestructura habla de las vigas que comprenden el puente, ¿ya? Habla el detalle, la altura, cuántas vigas son, las placas, el detalle que va entre medio, que yo les dije que era con el tema antisísmico. Ahí están las secciones del puente oriente y poniente. La infraestructura, una es la superestructura, si se dan cuenta, y una es la infraestructura. ¿Ya? Tiene que diferenciar una con otra. Proyecto modificación de cauce, que aparece nuevamente la colocación de gaviones, configuración de los muros de gaviones, ¿se acuerdan que les mostré una fotito más arriba que había unos tubos existentes de evacuación de agua que llegan al estero? Bueno, ahí se va a tener que hacer un corte para que se mantengan los tubos y el gavión pase alrededor. Y aquí está un corte frontal y aquí hay un corte lateral. Ahí están los tres tubos que son aquí, van a quedar ahí. Expropiaciones, pero no hay expropiaciones en este caso. Proyecto de pavimentos proporcionados por la Dirección de Obra Municipal de la Municipalidad de Viña. Tiene categoría de troncal y la Balmaceda tiene categoría de local. Diseño de pavimento, de acuerdo a esta normativa. Aquí se hizo un cálculo de tránsito de diseño, capacidad de soporte y todo eso. La norma que utilizaron para el pavimento de hormigón. Son cálculos. Semáforos, proyecto. Programación de obras y desvíos de tránsito, que es lo que le mostré al principio en una lámina. Planta de pavimento, planta de cerco provisorio. Aquí aparece especificaciones técnicas. Una son las bases, que es la que les mostré, con las cuales se hizo el estudio, ¿ya? Y segundo es las especificaciones técnicas, que son la Biblia de la persona que va a ejecutar todo el proyecto, ¿ya? Que aquí habla de instalación, cómo se va a hacer, cómo se hace la señalización provisoria, cómo se van a hacer los ensayos de laboratorio, cómo se van a hacer la demolición, cómo se va a hacer la demolición de asfalto y hormigón, demolición de veredas, que también es un ítem que ustedes tienen que ubicar, demolición de zarpa, ¿ya? Extracción de defensa peatonal, extracción de solera, comporta botadero, te indica cómo debes hacerlo, ¿ya? Extracción de árboles, que también tienen que visualizar, rellenos, preparación de subrasante, cómo se prepara subrasante y qué normas se utiliza, y aquí se habla del procedimiento. ¿Por qué es importante la especificación técnica? Porque cuando usted calcule el movimiento de tierra respecto a la preparación de subrasante, usted tiene que ir siempre a la especificación técnica porque le indica, por ejemplo, a qué cota se tiene que llegar. Por ejemplo, aquí me habla que del suelo se escarifica o se... Pero ¿cuál es el concepto de escarificar que se usa bastante en terreno? Es el escarpado, ¿ya? Escarificar es escarpar. Y aquí están las normas chilenas que utilizan,
cómo se instalan las soleras, suministros, cómo se prepara el terreno. Aquí habla todo, tienen que leerlo, chiquillos. Tienen que leer. Aquí habla si van a instalar soleras tipo A, cómo se prepara el terreno y todo eso. La colocación, con qué tipo de hormigón, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Quizás no es, a usted no le interesa los kilos de hormigón, pero sí les va a interesar porque en algún momento ustedes les van a decir, señores, necesito saber cuántos metros cúbicos de hormigón tengo que usar para instalar 100 metros de solera. Entonces usted se tiene que venir a las especificaciones técnicas y te indica cómo hacerlo. Te habla del respaldo, de la base, cuánto hormigón tiene que ir, y si alguien tiene alguna duda, busca en manuales tipos de cortes, tipos de instalación de solera y puede saber cuánto. Los requisitos de soleras, figuras de soleras, ya, la resistencia al impacto, estos son la carga de flexión y la resistencia al impacto son pruebas que se hacen en el laboratorio a la solera, para que sepan. Los ensayos, que es más que nada un tema de conocimiento teórico. La base estabilizada es de que se va a utilizar es de al 60% con 20 para calzadas, ¿ya? Granulometría tiene que ver con la base y la subbase que se va a utilizar, los límites de Atterberg, ensayos de desgaste, todo esto tiene que ver con los laboratorios, con los ensayos de laboratorio que se le hacen al material granular, ¿ya? Cuando uno compacta antes de asfaltar o hormigonar, se toman muestras de laboratorio y eso es todo lo que se hace. Compactación, y si a alguien le toca hacer jefe de terreno en algún momento, aquí sale también cómo se compacta, cada 350 metros cuadrados, por ejemplo, o 50 metros lineales, según la norma chilena, número tanto, usted tiene que tomar una muestra. ¿Por qué les digo esto? Porque en la compactación, por lo general al topógrafo siempre le dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito, ya, yo tengo 10 calles y 5 pasajes dentro de una obra. Me dice mi especificación técnica, me dice, ¿sabes qué? Necesito saber cuántas densidades tengo que pedir al laboratorio porque tengo que hacer un presupuesto. Entonces usted pesca la superficie de las calles que existen en este momento y usted va a calcular los metros cuadrados y me voy a mi especificación técnica y me dice, ¿sabes qué? No sé, tengo 700 metros cuadrados de pavimento. Entonces me dice que cada 350 metros cuadrados tengo que hacer un ensayo de densidad. ¿Qué es lo que dice la densidad? La densidad es la capacidad de compactación que tiene el material, ¿ya? Por lo general la densidad es al 95%, ¿ya? Entonces usted le dice, ¿sabe qué? Como es cada 350, hay que hacer 2 ensayos. Y ese dato lo da ¿quién? El topógrafo. O si tiene calle, cada 50 metros lineales, ¿ya? Ojo con eso. Aquí está la granulometría. ¿Qué normas habla de los ensayos? Las bases que se van a utilizar en vereda reforzada. La vereda reforzada es cuando hay acceso vehicular, se hace un hormigón más grueso de lo normal. No es tanto cuando camina el peatón común y corriente. ¿Ya? Habla también de los espesores, los pavimentos, el espesor que va a tener. Aquí habla de cómo se van a hacer los espesores, los hormigones en terreno, ¿ya? Normas, materiales, sellos, dosificación de hormigón, eso no tiene que ver. Fabricación in situ, construcción de pavimento, habla, tema de construcción, colocación del hormigón, que es un tecnicismo, movimiento de equipo. Si se dan cuenta, la especialización técnica te habla de todo, todo lo que usted tiene que hacer en terreno. Y uno tiene que hacerlo tal cual, porque en caso de que exista algún problema, se van a ir a la especificación técnica, y la técnica dice, esto lo hice de esta forma. Va a aparecer otro, pero no lo hiciste de esta forma. Entonces ahí, si no lo hiciste de acuerdo a la especificación técnica, puedes caer en un problema grave, una no conformidad y te mandar a demoler.
Eso es importante, y el topógrafo o el geomensor tiene que leer esta especificación técnica, porque hay muchas cosas que aparecen entre medio que son utilizadas para la topografía. Muchas. Ahora, por lo general, el topógrafo a veces pasa a ser supervisor en terreno, también tiene que aprender a ver los ensayos, el tipo de hormigón, el muestreo, los aditivos que se echan, resistencias, más. Obras de aguas lluvias, excavaciones en zanjas, aquí te habla de las excavaciones que se tienen que hacer. Las entibaciones, ¿qué es lo que es entibaciones? Es para hacer taludes. Yo les dije que había que considerar eso cuando hago excavaciones, porque se van a dar cuenta que el lecho natural del terreno tiene una cota, pero ustedes tienen que llegar a las excavaciones de los pilotes para poder comenzar las fundaciones. Entonces van a tener que excavar hartos metros para poder hacer las fundaciones de los estribos, y para ello tienen que construir entibaciones o contenciones, ya sea con talud o con moldaje. Y ahí, ¿qué es lo que hace el topógrafo? Da los anchos, la altura, y también ubica cuántos metros cúbicos salen de ahí de material. Los rellenos, habla de rellenos, ya. Los tipos, si hace una excavación para tubería, volvería haciendo los rellenos, ya. Eso también lo vimos bastante en clase. El tipo de tubería que se va a usar para agua y lluvia. Esto para los sumideros, para la evacuación de agua, ya. Y ahí habla del tecnicismo de cuáles van a ser. Señalización, señalización, señalización. Hacer una máquina. Aquí habla de los materiales y los con qué tipo de máquina. Pero, por ejemplo, en las excavaciones de terreno, aquí, para realizar la excavación de terreno, en primera instancia se deberá limpiar de acuerdo a las disposiciones según Manual de Carretera volumen 5, despeje y limpieza de faja. Ahí aparece, ¿ya? 5.100. Se ejecutará de acuerdo a líneas señaladas en el proyecto. Se deberán colocar estacas de referencia en donde se fundarán las estructuras. Será responsabilidad del contratista conservar los PR hasta la recepción del trabajo. Obviamente aquí me está hablando de cómo yo voy a replantear el terreno para que la máquina empiece a trabajar. Obviamente hay un tecnicismo, pero muchas de las cosas que se hacen en el terreno quedan determinadas de acuerdo al tipo de terreno, al tipo de maquinaria. Hay personas que les gusta que le marquen de una forma, hay personas que les gusta que marquen de otra forma. ¿Ya? Habla de los rellenos. Aquí aparece el manual de carretera también. Moldaje, tipo de acero, el hormigón, especificaciones técnicas del hormigón, la norma chilena que tenga que ver con el hormigón, los pilotes preexcavados. Por aquí aparece el manual de carretera donde está el ítem de los pilotes, el volumen 5, ya, procedimiento de trabajo que también aparece ahí, de los pilotes, las vigas, el material de las vigas, suministro y colocación de placas de neopreno. La placa de neopreno vendría siendo la goma que le llamo yo de caucho, que va debajo de la viga y sobre la mesa de apoyo, que es la antisísmica. Ahí está el manual de carretera referente a la ubicación y cómo se comporta esto. Losas, modificación de cauce, procedimientos de trabajo, aquí habla más de especificaciones técnicas, especificaciones técnicas.
especificaciones técnicas, especificaciones técnicas. Y ese es, a grosso modo, las 182 páginas que puedo compartir referente a la base del proyecto. Hice un resumen bastante nutrido para que les quede claro de dónde sacar información. ¿Ya? Desde acá es su Biblia, la base. Desde ahí se desplazan a los fundamentos teóricos que deben ustedes hacer y al desarrollo del informe en relación a los planos, que es lo que yo les pedí que tienen que ir calculando o ir completando información. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Yo creo que ya con la descripción que hicimos ahora de las bases del proyecto les quedó más claro de qué se trata todo. ¿Alguien más tiene que decir al respecto? ¿Alguna duda, consulta de lo que ha visualizado dentro de los planos? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que ha podido ver hasta ahora? Hable ahora o calle para siempre. Yo por mientras voy a ver al ministro mañana. Está bien. Sí, en los planos de estructura de puente, hay una carpeta que se llama estructura de puente, Cristian, están los detalles, ¿no? De estructura de puente, en la carpeta estructura de puente. Mire, en la carpeta estructura de puente, esta es la carpeta que le compartí. Este es el proyecto que yo les compartí. Dice planos de proyecto. Planos de proyecto. Está en formato CAD y en formato PDF. El formato PDF les va a servir para poder sacar pantallazos y poder trabajarlo en el informe. Formato CAD está la estructura del puente. Y dentro de estos planitos, si no me equivoco, en el 17, no me recuerdo muy bien el número, aparece el detalle de lo que usted me está preguntando referente a los puentes. Hans, la clase queda grabada. Yo, bueno, se termina la clase y aproximadamente al día siguiente ya se pueda, me llega el link de que ya está la clase, entonces ahí yo lo pego en la carpeta que dice clase realizada. Ahí queda grabada. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Aportar? Habla ahora. Cristian, dígame. ¿Escucha, profe? Sí, sí lo escucho. Ya veré, es que en el plano de pavimentación aparece una planta
de ¿Ya? muro y cepa, una cosa así, que no lo tengo acá ¿Sí? para visualizarlo. Y está el que usted dijo de estructura de puente, Ajá. pero no me concuerdan las fundaciones con entre ambos, pues uno mide 80 creo en el de pavimentación y en el otro mide 1,50 m, que es lo que debería medir. Ya. ¿Se acuerda que les comenté en algún momento de la vida, y esto cuando estábamos haciendo clases, y creo haberlo hecho también en la última que nos conectamos, es que para todo efecto de fundación, usted tiene que ir siempre a la estructura, porque pavimento no se va a preocupar mucho de las estructuras del puente, sino que el pavimento, como plano de pavimento, te va a hablar de espesores, ubicación donde va a ir hormigonado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted habla de base de un proyecto, ya sea la fundación de un edificio, la fundación en este caso de un puente, usted tiene que ir siempre a la estructura o plano de cálculo que se le conoce. Ese es Ah, ya, exactamente. profe, ya, profe. Entonces me ¿Ya? guío por el de estructura, ¿no? Exacto. Sí o sí. Ya, De muchas. hecho tiene 1,50 m Sí, de pues, ancho. sí, sí, Sí. De 1,50 m por 1 metro. claro. Ya. Ya, muchas ¿Alguien gracias. más tiene, dijo Cristian, alguien más tiene alguna duda? Pequeños saltamontes, ¿están durmiendo, no? ¿Están ahí o no? ¿O están tomando desayuno? Les creo. Con pijama, con la almohada pegada en la cara. Por mi parte, hasta ahora no tengo nada más que decir. Creo que hablé, dejé súper claro cómo está la situación. La clase, como les dije, va a quedar grabada. Así es que después pueden reescucharla por si alguien tiene otra duda más sobre el tema. Ya pues chiquillos, por lo que veo están súper claros. Ya, con respecto a agua lluvia, Daniela, tiene que ver más que nada por la evacuación, como les mostré. Yo no quiero que se metan agua lluvia mucho porque hay que estar in situ para poder visualizar eso. Pero en este proyecto sí hay cauces de agua que, por ejemplo, el tubo que les mostré en una imagen que llega al estero. Entonces, justo por ahí pasa un gavión y al gavión hay que hacerle un calzo para que los tubos queden a la vista. Pero no quiero que se metan mucho ahí. Sí, hay postes y hay árboles que están molestando, que son postes y árboles que existen ahora. Pero como se va a construir un puente, dos puentes, perdón, y se van a hacer obras de ampliación de pavimento, van a haber elementos de postes y de árboles que se van a eliminar. Entonces, ustedes me tienen que decir con coordenadas, obviamente, indicar o en una planta indicar cuáles son los que se tienen que sacar. Ahora yo no le estoy pidiendo que los coloquen porque la instalación de postes no tiene que ver con topografía, porque ahí hacen un estudio más técnico. Pero sí o sí indicar cuáles son los que molestan el edificio y tienen que ser eliminados. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Acuérdense que el próximo sábado no hay clases. Así que
Ya, Rafa, vale. Los tips de fundamentos teóricos. O sea, cuando yo hablo de fundamentos teóricos, por ejemplo, ustedes tienen 5 ramos claves, ¿ya? Si yo hablo de levantamiento topográfico, me tienen que hablar de tecnicismo relacionado al levantamiento topográfico. Como si se dieron cuenta, también son puede ser referenciados. Entonces también tienen que hablar del tecnicismo. Elipsoide, datum, qué tipo de coordenadas, el uso, por qué llegaron a eso, hay tecnicismo en eso. En cálculos, obviamente, instrumental, ya se dieron cuenta que aparece el nombre del equipo que se utilizó. Y tecnicismo en relación a estructura de puente, ya, manual de carretera, ya no tenés que ir ahí. Tecnicismos en relación a pavimento, ya, y ahí habla de qué tipo de pavimentos son, como son pavimentos serios, tecnicismo en relación a eso, y aparece el manuales. La idea es que ustedes me vayan diciendo, profesor, ¿sirve esto? Yo le digo, sí, utilícelo. ¿Sirve esto? No, no, entonces la idea es que se vayan apoyando con eso para los fundamentos teóricos, ¿ya? Ya, pues, chiquillos, Daniela, dígame. ¿Qué estaba corrigiendo? No entendí. Si llega, si llega hoy el link, lo dejo subir en la tarde, ¿ya? Porque se demora un par de horas en subir, ¿ya? Pues, chicos, mucho gusto, muchas gracias por haber participado, es un gran número. No, lo que pasa, Rodrigo, es que el Collaborate tiene un link interno, ¿ya? Y ese es el link que llega como enlace para que ustedes lo visualicen. No puedo usar otra plataforma en este momento. Ya, chao chiquillos, cuídense, que estén bien y estamos en contacto. Que tengan buen fin de semana y a cuidarse, no se expongan por favor. Chao, chao. Igualmente, buen fin de semana a todos. Chao Loreto, chao Víctor, chao Lisette, chao Diana.